Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula Muy bien. Y nuestro pasaje principal para esta serie se encuentra en Números ¿qué? 6 del 22 al 27, donde la palabra de Dios dice así: Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos. ¿Quién es Aarón y sus hijos? Sumos sacerdotes, linaje de sumos sacerdotes. Muy importante. Entonces dice: habla a los sumos sacerdotes y diles: así bendecirás a los hijos de Israel y les dirás: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te pondrá en ti paz. Y así bendecirán a los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así suena promesa. Y cuando Dios promete, lo cumple, pero es una promesa condicional o incondicional. ¿Con cuál condición? ¿Cuál es la condición allí? Si ustedes bendicen, yo los bendigo. Y esa bendecir obviamente incluye varios aspectos, los que estamos estudiando en esta serie, y hoy ya es la prédica número 6. Si ustedes no escucharon las anteriores, búscanlos en nuestra página web, micasadesantidad.com, o en nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Allí hay todas las prédicas anteriores. Entonces, rapidito vamos a repasar lo que hemos aprendido. Espero que hemos aprendido. Vimos que en primer lugar dice, así bendecirás, y dice, Jehová los bendiga. ¿Qué significa la palabra bendición? ¿De qué raíz viene? ¿Quién recuerda rápido? En español, díganme, en ruso no, en español. De la raíz, no importa si no recuerdan la palabra en hebreo, nos importa recordar significado. Proviene de la palabra berech, que significa rodilla. ¿Y qué quiere decir? Jehová te bendiga, que Jehová dobla sus rodillas ante ti. ¿Qué quiere decir eso? Como que que Dios tan grande iba a doblar rodillas ante mí. Que Dios se haga accesible para ti. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes no me buscaron, dice, yo los busqué. Estábamos viendo que Mesías lavó los pies de sus discípulos, dobló sus rodillas ante ellos y les sirvió. Y dice, yo no vine para que me sirvan, pero vine a servirles. Qué importante es, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que Él, en Filipenses 2 estábamos estudiando que Él dejó toda la gloria del cielo y dice, no consideró por vergüenza o por humillación, dejó el trono y se bajó. Se dobló sus rodillas, permitió que lo escupen, permitió que lo humillen, permitió que lo azoten, permitió que se burlan de él, que le digan nombre, que le hacen bullying. Lo permitió todo para que nosotros pudiéramos estar donde está él. Se hizo accesible, dice la palabra de Dios. Que Jehová se haga accesible para ti. Eso es la parte
de la bendición y es muy, muy importante, mis hermanos. Segundo, lo que decía que Jehová te guarda. ¿Quién recuerda qué significa la palabra guardar? Protección, pero del original, ¿quién recuerda? ¿Qué significa literalmente? Shamar, ¿qué significa? Poner una cerca de espinos alrededor del objeto de protección. Y sabemos y hemos visto que esta cerca de espinos tiene espinos de un lado, pero de otro lado solo marca los límites. Si nosotros metemos sobre allí pasando, tratando brincar la cerca, obviamente también nos tocan los espinos y a veces por eso nos lastimamos en la vida. Es como advertencia de Dios. Te duele, párate porque estás yendo en un lugar ya desprotegido. Por eso muchas veces sangramos, por eso muchas veces nos duele. ¿Por qué? Porque tratamos rebasamos el límite de... Pero mientras estamos en obediencia, estamos protegidos, porque los mandamientos de Dios, hemos visto, es esta cerca de espinos. Y estábamos estudiando Salmos 91, el que muchos lo usan como salmo mágico de protección, el que habita todos allí cuando hablas con las personas en el mundo y en el momento de peligro. ¿Saben que muchos dicen que hacen? Leen Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra. Y hemos visto que la sombra proviene de el que está solo cerca. La sombra, aquí no vamos a ver la sombra ni de Gran Plaza, ni de las plazas Américas, ni vamos a ver la sombra ni de Torre de Eiffel de Francia. La sombra solo vemos de un objeto, de una persona muy cerca. Por eso, para que estemos protegidos por la sombra de Dios, debemos de morar ¿dónde? Cerca, bajo de su abrigo. Y su abrigo presenta ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos nos protegen. Ellos nos abrigan, nos cubren. Y hoy estábamos cantando esa hermosa alabanza, la Torah de Yahweh o de Jehová es mi refugio, es mi castillo, porque los mandamientos de Dios dicen así: si vas a hacer esto, te va a ir bien, pero si vas a ir por otro lado, te va a pasar lo que está pasando con los pueblos gentiles. Entonces, esto es nuestra protección. Los mandamientos de Jehová son límites de nuestra seguridad y son el abrigo que nos cubre y crea la sombra para que el sol no nos quema. Ayer cuando estábamos en la playa, fuimos para el bautismo y todos buscábamos una sombrita allá bajo esas palmeras tan bonitas, ¿no? Y lo pasamos de hecho muy muy bien en compañerismo, muy hermoso Shabbat, todos estábamos disfrutando, desayunamos, platicamos, oramos y gozamos muchísimo. Entonces, la sombra crea lugar de descanso del calor. Allí estamos platicando. Gloria a Dios. Entonces, el Señor te dice, te bendiga, que el Señor se haga accesible para ti. El Señor te guarda, el Señor te protege. Y aquí quiero regresar un poquito a mencionarles dos cosas, mis hermanos. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que debemos de bendecir uno a otro. Muchas veces somos tan altos para los demás que uno hasta brinca. Ya saben, cuando papá no quiere inclinarse para ver a su hijo y su hijo quiere decir algo y que su papá ponga su mirada sobre él, ¿qué empieza a hacer el niño? Brincar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes brincaron
un día para que les vean. Es algo natural, y tú tratas a brincar para que te vean y no siempre se puede. A veces papá dice, luego, ve a jugar. Pero por eso, para ustedes, nosotros debemos de ser accesibles uno para otro, mis hermanos. Ninguno de nosotros somos algo mejor que otro. Ninguno. No importa cuánto ganas. Tú, el que ganas 50,000 pesos, no eres nada mejor que ganas 5 o 1,000 pesos. Para nada eres mejor y para nada eres más bendecido. Tienes más responsabilidad. Eso sí. Pero no eres más importante ni en los ojos de Dios. Para algunas personas creen que la persona vale lo que gana. Es mentira. Es mentira. La persona vale lo que presenta. Y escúchenlo. El valor de la persona es en lo que presenta. Dice apóstol Pedro en Primera de Pedro, no lo buscan, luego vean que no con oro ni con plata ustedes han sido comprados, pero con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, nuestro valor no es lo que ganamos, no son nuestros talentos, no es nuestra posición de trabajo, no, porque hoy está y mañana puede desaparecer. Como decía el profeta Abacum, decía, si mi viña no da fruto, si pierdo todas mis ovejas, si todo se desaparece, como le pasó a Job a su tiempo, yo de todos modos me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Esto es lo que eres. Si te quitas, verdadero tú es cuando quitarte tus quincenas, tu casa, tu familia, tu trabajo, como dijo Job, desnudo salí, desnudo regresaré, sin nada. Eso es lo que eres. Y lo que presentas en este momento, tu tesoro, el que tiene tu corazón, es lo que eres. Y eso es lo más importante. Por eso dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a llegar, porque Dios se preocupa por ustedes, dice la palabra. Entonces, mis hermanos, bendecir. Luego, por eso tan importante que tú estés bendiciendo a tus hijos. Enseña los valores verdaderos. Enseña son en los ojos de Dios. No los enseñas ni ser vividores, ni los enseñas ser flojos, ni los enseñas que tu marido te va a mantener. No los enseñas esto. Yo ore para que Dios les da buen marido que va a cuidarla y amarla, pero enséñales que tienen mucho valor, que no pueden vivir su vida vendiéndose, porque ya están comprados por la sangre de nuestro Mesías, y bendito sea su nombre. Jehová te guarde, mis hermanos. Dios nos está dando la protección, la cerca, y en su tiempo, y hermano Alex me recordó otro día, Satanás así le reprochó a Dios. Dijo, porque tú a Job le pusiste alrededor una cerca de espinos, por eso se está gozando los privilegios y vive como que honrándote. Dice, quítala. Tú como padre eres responsable poner esta cerca de espinos alrededor de tus hijos. Porque ¿sabes qué? Si tú les das una casa, gloria a Dios. Pero ¿sabes que un día puede desaparecer la casa? Si tú les das buena profesión, gloria a Dios. Dales, es importante. Pero si tú les das la casa, la educación, la profesión, pero no les enseñas el temor de Jehová, no les diste nada. En su tiempo mi mamá varias veces me ha hablado y decía, ay, mi hija, me siento tan
triste porque viendo que otros padres dieron las casas a sus hijos, dieron alguna seguridad financiera y a ninguno les ha podido dar nada de esto. Y yo le dije, mi mamá, usted me dio dos cosas más importantes que un padre puede dar a un hijo. Me enseñó el camino de Dios. Y segundo, que no es tan importante, pero me dio la profesión. Entonces, no hay nada más importante como tú puedes proteger a tus hijos. Claro, si tú dices, es que ya para mí es muy tarde, ya hice muchos errores, no conocía ni yo temor de Jehová y no pude enseñar a mis hijos. Hoy es el día de gracia de Dios, dice la palabra, clama a Dios. Puedes clamar por tus hijos lo que no les enseñaste desde los chiquitos. Pide la misericordia de Dios y Él los va a alcanzar. O les va a hacer saber el camino. Solo honra a Dios con todo tu corazón. Para los hermanos y protégelos. No te desvías ni a la derecha ni a la izquierda y que tu palabra con tus hijos sea sí cuando es sí y no cuando la palabra de Dios dice no. Allí no podemos ser flexibles, porque si tú eres flexible en los principios de Dios, estás abriendo la cerca, estás haciendo la brecha en la cerca y estás permitiendo que el enemigo llegue a aprovechar a tus hijos. Y domingo pasado empezamos a hablar de la tercera parte de la bendición, donde dice, mis hermanos, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hemos dicho que la palabra hebrea para rostro es la palabra panim. Y la palabra panim es plural, que significa muchos rostros, o varios, o mínimo dos rostros. Pero se indica a solo un rostro. Es forma gramática plural, pero para un rostro. O cuando te dices, no me hagas caras. ¿Cuántas caras uno hace? ¿Cuántas? Una, tiene una, pero puede ser muchas. No, por eso decimos, no hagas caras. Entonces, el rostro de Dios, obviamente, es algo muy simbólico porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Claro, Dios Hijo ya tiene cuerpo glorificado, pero el Dios como espíritu, Él no tiene cuerpo, Él no tiene cuerpo físico. Por eso, cuando hablamos de su rostro, hablamos de su presencia. Recuerdan que decimos que el rostro de Jehová presenta su presencia y además presenta todas expresiones o sus reacciones a ciertos eventos, sucesos, decisiones que tomamos nosotros, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Dios reacciona. Recuerdan que estamos hablando que muchas veces creemos que Dios es solo enojado, es un abuelo enojado sentado allí en su trono y solo está vigilando a ver quién se portó mal, a quién hoy voy a castigar. Y muchas veces ustedes como padres tienen que tener mucho cuidado para no amenazar a sus hijos con Dios enojado, porque ustedes están creando una imagen de Dios equivocada y los hijos van a tener miedo de acercarse con eso Dios. Hay una historia, una anécdota muy famosa. En Irlanda, una mamá puso para la cena de su hijo 2 ciruelas pasas para su postre. Y el niño no quería comer ciruelas pasas, no le gustaban. Y su mamá le daba, come ciruelas, come, son buenas para ti. Él dijo no. Entonces su mamá dice, si no las comes, Dios se va a enojar contigo. Y el niño pues no le importó. Fue a su cuarto, acostaron a dormir.
Y se empezó una tormenta muy fuerte, llegó esta noche, y relámpagos y truenos y lluvia horrible, una tormenta que se derivaba a los árboles. Y su mamá se preocupó y dice, y va a su cuarto esperando que su hijo va a estar muy espantado por lo que está sucediendo. Y entra, el niño está sentado en la cama, y mamá entra, y el niño dice, tanto alboroto por 2 ciruelas. Muchas veces nosotros creamos la imagen completamente equivocada de Dios. Creamos una imagen de Dios enojón, Dios que todo el tiempo ni le puedes agradar, ni darle gusto, ni nada. Pero domingo pasado empezamos a ver que Dios es un ser sensible, que tiene reacciones a cierto comportamiento según el comportamiento, según los sucesos, según las decisiones o acciones de su creación, su comportamiento o su reacción se manifiesta. Y hemos visto varios, y vamos a recordar rapidito. Y quiero recordarles, hermanos, tengan mucho cuidado, porque muchas veces padres, por no tener autoridad sobre sus hijos, los amenazan. Ahorita pastor te va a regañar, ahorita la maestra te va a dar. El trabajo de enseñar a tus hijos, reaccionar a tu voz, es porque tu voz es firme, es lleno de temor de Dios, es preocupado por tus hijos. Tú no necesitas amenazas externas para poner quietos a tus hijos. Tu voz, dice la palabra, las ovejas de Dios obedecen, escuchan la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos que reaccionen a nuestra voz. Cuando tú hablas, tu hijo tiene que saber que esta voz representa una acción, que lo que dijiste lo vas a hacer. Porque muchos niños dicen, ay, mi mamá siempre dice eso, pero nunca lo hace. Por eso no te van a... Pero cuando Dios dice algo, lo cumple. Entonces, hemos visto vez pasada que Jehová se enoja. Sí se enoja, pero no es un ser enojado. Nuestro Dios es un Dios alegre, pero se enoja. ¿Cuándo vimos se enoja? De ejemplo, estamos yendo Primera de Reyes, no lo buscan porque vez pasada lo tenían que haber buscado. Primera de Reyes 11, 9, 10 dice, se enojó Jehová con Salomón. ¿Por qué Dios se enojó con Salomón? Porque el corazón de Salomón se ha apartado de Dios. Y dice, se llenó de ídolos. Y dice, se llenó de dinero. Y se llenó de ejército. Completamente se desvió de Jehová. Entonces, cuando Dios se enoja, cuando su hijo empieza a servir a otros dioses. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Recuerdan? Hemos hablado de eso. Luego estamos viendo que Dios no solo enoja, pero también se aira. Y Dios se aira cuando, Romanos 1:18 estábamos viendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se enoja cuando sus hijos empiezan a servir a otros dioses, pero cuando empiezan a agarrar la mentira y la presentan como la verdad, y por eso quitan la atención de otras personas de la verdad, allí Dios ya se aira, ya llega la ira de Dios, ya vienen los juicios de Dios, los que con su vida, dicen, yo soy de Dios. Y la gente dice, bueno, si eso es servir a Dios, pues yo no soy nada peor. Y allí entramos. Muchos, los que dicen somos maestros de la palabra, pero viven en adulterio, viven en desorden, viven en mentira, aprovechan la fe de la gente y le sacan dinero, empiezan a hacer muchas cosas
tiempo en el nombre de la verdad, pero haciendo la injusticia. Pero las buenas nuevas, hermanos, que nuestra fe y nuestra salvación no depende de ellos. Dios tratará con cada uno. Por eso yo estoy pidiendo que Jehová guarde mi corazón en el temor de Jehová, porque todos somos carne, todos somos carne, y es muy fácil. Por un momento te desvías tu mirada y ya estás en el hoyo. Por eso todo el tiempo la palabra nos está enseñando velar. Velar significa mirar con mucha atención, así parpadear. Porque dice la palabra que hasta parpadeo de los ojos llegará nuestro Señor. No tenemos tiempo ni desviarnos, ni poner mirada en otras cosas. Nuestro Dios es Dios fiel, y nuestra mirada, no importa qué hacen los hombres, cada uno dará cuenta por su vida. Por eso, si alguno de ustedes alguna vez han sufrido daño por alguna persona, por algún familiar, por algún ministro, por algún vecino, quien sea, mira, no tiene caso estar perdiendo tiempo guardando amargura en su corazón, porque la vida pasa muy rápido. Hoy es el día a servir, que cada uno queda con el suyo, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Además de que Dios se enoja, se aira, Dios aborrece. Pueden imaginar, dicen, no, es que Dios es amor, no puede aborrecer. Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Que Él ama a todos, y a todos, sin excepción de la persona, da una oportunidad de regresarse con Él, de reconciliarse con Él. Todos. Pero los que no lo hacen, dice, lo vimos en Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Su mirada, su rostro, no está para los insensatos. Ellos no tienen acceso a su presencia. Eso significa que no están delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Muy importante. Dice, no, es que Dios es amor. Sí, pero Dios es amor, pero aborrece a los que pisotean su amor. Lo mismo en Salmos 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Qué fuerte. Y aborrecer significa no permitir la entrada a su presencia. Estamos hablando de nuestro Dios que nos ama tanto, y nos ama tanto que quiere que moremos bajo su sombra, quiere que moremos bajo su abrigo. Él no quiere que estemos con los que Él aborrece. Su presencia está abierta. Él dice, venid así a mí todos los que están cansados. Venid y yo les haré descansar, dice Jehová. Está abierto para todos sin acepción de las personas. Y mis hermanos, cómo yo gozo en la seguridad de su amor, porque yo sé que no la merezco para nada. No la merezco para nada, porque yo soy asesina, yo soy borracha, yo soy adúltera en mi vida pasada. Y Él me miró, yo era, debo de decir, no lo soy, por su presencia, por mi naturaleza natural lo soy y lo seguiré haciendo. Pero hace 25 años a Dios le complació a darme el arrepentimiento en el corazón. Y ya no lo soy, aunque mi carne sigue siendo rebelde, pero ya no lo practico
por misericordia de Dios. Ya estoy gozando esta vida bajo la sombra del Altísimo. Y qué gozo que ya su ira, o que ya yo no estoy destinada para la ira, que ya no estoy destinada para su aborrecimiento, que ya soy parte de su santo pueblo. Además que nuestro Dios se enoja, nuestro Dios se aira, nuestro Dios aborrece, Él todavía se enfurece. Y enfurecerse, ¿cuántos de ustedes vieron a su esposa enfurecida? Cuando uno se enfurece ya es algo súper extremo. ¿Cuántos de ustedes han enfurecido? Cuando estás enfurecido ya es difícil de parar. Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre tu furia y la furia de Dios? Porque su enojo, su ira, su furia es justa y santa. Y la tuya y la mía no. Nosotros enojamos por nuestro orgullo muchas veces, por nuestras emociones, por lo que consideramos que merecemos y no nos dieron, pero las reacciones de Dios son santas y justas. Por eso cuando yo me enfurezco, yo tengo que arrepentirme y pedir, Señor, dame dominio propio. Porque, dice, es el fruto del Espíritu Santo. Todas las personas que caminan con Jehová tienen que estar produciendo el fruto del Espíritu, uno de cuales es el dominio propio. Y los que manejan en Cancún saben que sin dominio propio, ¿quién maneja? A ver. Los que manejan saben que sin dominio propio en las calles de Cancún guardar la paz es imposible. Por eso tenemos que estar desarrollando. Los que alguna vez estaban formados y vieron a los hermosos paisanos pasando, tratando de meterse en la fila, evitar y tú estás parado allí con mucha prisa y ahí está. Y ahí el dominio propio te va a ayudar mucho para no pecar. Amén. Porque nosotros enojamos igual, todos tenemos emociones, pero las reacciones debemos de someter a Dios. Por eso dice la palabra, airáis, pero no pequéis. No actúan en enojo. Detengan su enojo en la presencia de Dios. Corren a su justicia, a su trono de gracia. Entonces Dios se enfurece. Vamos a abrir el libro de Isaías rapidito, capítulo 5, versículo 24-25. Los que apuntaron, los que no siempre va a estar ahí proyectado, pueden apuntar pasaje de ahí. Isaías 5, 24 y 25 voy a leer. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Y está hablando del pueblo de Dios. Porque ¿quién es responsable por guardar la ley de Jehová? Nosotros somos pueblo, ¿no? ¿Qué significa desechar la ley? ¿Qué estado llega? ¿Cómo se llama el hacer la ley a un lado y actuar fuera de la ley? Pecado. Primera de Juan 3:4. Nuevo Testamento nos dice muy claro, Primera de Juan 3:4, que el pecado es infracción de la ley. Nuevo Testamento lo está diciendo, lo enfatizo. Primera de Juan 3:4. Entonces, como dice, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa? Que practicaron el pecado.
Nosotros aborrecemos cuando escuchamos la ley y nosotros decimos, pero ¿cómo sabemos cuando estamos pecando? ¿Cómo sabes cuando es algo bueno o no? Solo siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué significa abominar? Aborrecer. ¿Y qué significa aborrecer? Desechar. Claro, desechar, hacerla a un lado, no darle importancia y etcétera. Entonces, mira cómo Dios reacciona cuando alguien empieza a pecar, desechar los mandamientos y hacer a un lado la palabra de Dios. Miren cómo Dios, decimos que Dios como ser sensible, Él reacciona. Mira cómo Dios reacciona cuando alguien desecha su ley y desecha su palabra. Versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra los gentiles, contra los incrédulos. ¿Contra quién? ¿Cómo? No, Dios es amor. ¿No? ¿Puede Dios enojarse con su pueblo? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando su pueblo desobedece, cuando su pueblo empieza a practicar cosas opuestas a la santidad de Dios. Cuando tú engañas a tu mujer, ¿cómo Dios reacciona? Se enciende el furor. Tienes que, no es un fuego. Cuando tú pierdas tu razón y empiezas por sustancias que consumes, sea alcohol, sea droga, sea lo que sea, ¿cómo crees que Dios va a reaccionar? Con furor. Él se enciende. ¿Cómo tú puedes hacer esto, hijo mío? Y va con todo contra ti para regresarte a la razón, porque te ama, y esto es el amor de Dios. Gloria a Dios por la disciplina. Gloria a Dios por los padres que saben a disciplinar a sus hijos. Yo no estoy hablando de lastimar, de disciplinar. No desahogarse en la furia con sus hijos, pero disciplinarlos en amor y en dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. El padre que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y se estremecieron los montes y los cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Saben qué único que puede apagar? Pero si alguno ha pecado, tú te has esforzado para no pecar, pero te caíste. Por alguna razón te descuidaste. Yo no estoy hablando de pecado voluntario. Estoy hablando de pecado cuando te descuidaste. Dice, tenemos abogado ante Dios, Cristo Jesús, el justo. Y dice, Él es propiciación para apagar la furia de Dios. Se necesita un sacrificio de propiciación, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso dice, Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solo por nuestro, pero es suficiente, dice, para todo el mundo. Pero para eso hay que detenerse en tu camino y regresar hacia Dios y decir, Padre, pequé por ti, perdóname, lávame. A lo mismo. Esto es el arrepentimiento. No es que tú todo el tiempo vas a estar haciendo todo. Eso ya es burla. Y dice la palabra, Dios no puede ser burlado.
Pero cuando tú conoces a Dios, lo amas y te esfuerzas a obedecerlo, pero se te escapó, ahí dice la palabra que tenemos abogado y propiciación en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Salmos 2:12 nos dice, porque ustedes me van a decir, se enoja solo el Padre. Para que no se enoje. ¿Quién no se enoje? El Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama su pronto su... ¿De quién? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos? Se llama Yeshua HaMashiach, lo conocemos como Jesucristo. Por la forma como mexicana, la española como lo decimos, en mi país es Jesús Christos, en inglés es Jesus Christ, pero se llama Yeshua HaMashiach. Dice la palabra, pues se inflama de pronto su ira. Y luego dice, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En quién? En Yeshua, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Mesías, en nuestro Salvador, el que es propiciación por nuestros pecados. Si no fuera, hermanos, por este sacrificio, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Ya nuestro enemigo nos hubiera devorado, ya nos hubiera destruido, ya el infierno nos estaría quemado vivos. Pero gracias por su misericordia no hemos desaparecido. Que Dios no solamente tiene reacciones de diferente tipo de enojo, ira, furia. Jehová se entristece. Y a mí me duele mucho cuando mi mamá está triste. Le digo la verdad. O cuando mi papá todavía lo tenía. Me dolía mucho ver a mis papás tristes. Y si hablo y escucho la voz de mi mamá, y yo con mi mamá hablo diario. Cuando le hablo a mi mamá y escucho su voz triste, quiero tener alas y volar. Para abrazarla, para consolarla. Pero gracias a Dios no soy Dios. Porque mis manos son muy limitados y si la consuelo por un segundo, en otro segundo llegará otra situación. Por eso le pido a Jehová que mi mamá siga aprendiendo a confiarse en Él. Y no hay nada más que entristece a mi mamá cuando ve que algo sucede con sus hijos. Cuando sus hijos no están actuando tal vez recto, o cuando ella se siente desechada por sus hijos, o cuando pasa alguna situación con sus hijos. Yo creo que para los que ustedes son madres, tengo razón o no, que no hay nada entristece a una mamá que la situación de sus hijos, ¿cierto o no? No soy mamá, por eso no lo puedo decir solo imaginando, pero no hay nada más triste para una mamá que ver a sus hijos haciendo cosas, dañando sus vidas. ¿Y qué entristece a nuestro Dios? Vamos a ver unos pasajes. En el libro de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y la palabra arrepintió en el original es precisamente se entristeció. Y la tristeza, cuando vemos en original, se entristeció.
¿Está bien así? Entristeció. ¿Qué a un padre le causa mucha tristeza cuando ve que sus hijos son malos? Wow. Cuando tus hijos escogen el camino de la maldad, de un corazón de un padre que de veras ama a sus hijos, se pone muy, muy triste. Y eso es lo que vivió y sigue viviendo nuestro Padre Celestial. Él se entristece mucho cuando tú escoges camino de maldad, camino de desobediencia, camino de servirte a ti mismo y hacerlo a su camino a un lado. La palabra de Dios dice que Él nos creó para Él mismo, para que tengamos comunión con Él, para que seamos su pueblo, para que seamos su familia. Pero cuando un hijo dice a su papá, a su mamá, ¿sabes, papá? No quiero ser parte de tu familia, voy a ser parte de la familia del vecino. ¡Wow! Eso sí es muy triste. Eso sí es muy triste. Por eso nuestro Padre se entristece si tú escoges hacer maldad, si tú estás lastimando a tu esposa, si tú estás lastimando a tu esposo, si estás maltratando a tus hijos, si estás robando, si estás mintiendo, si estás descuidando tus responsabilidades, si estás tomando a ligera el camino de santidad, si estás fingiendo ser avestruz, como que no ves nada, metiendo tu cabeza a la arena y que tus hijos hagan lo que quieren, porque no, mis hermanos, no. El padre se entristece, se aflige cuando ve que sus hijos se están destruyendo, porque no es solo que hacen la maldad a los demás, pero al final de cuentas se están perdiendo por completo sus almas. Que Dios tenga piedad de todos nosotros, pero padre, madre, no quedas inactiva cuando ves que tus hijos se emborrachan, cuando tus hijos viven en adulterio, cuando tus hijos cambian muchacha tras muchacha, muchacho tras muchacho, cuando hacen cosas que tú sabes que se están destruyendo. Tú como padre, tú como madre eres responsable de estorbarlos en su camino. El profeta Elí en su tiempo dejó a sus hijos hacer las maldades y dice no les estorbó. Y al final de cuentas todos se desaparecieron. Si tú crees que escondiendo tu cabeza en la arena no veo nada, no escucho nada, no sé nada, Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo escucha todo y le darás cuenta por las vidas que te confió, mis hermanos. Efesios 4, 30, 32. Dice así muy directo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No solo el Padre se entristece, no solo el Padre se enfurece, ya vimos Hijo se enfurece, estamos viendo Espíritu Santo se entristece. ¿Cómo? Versículo 31 nos explica qué le da tristeza o qué entristece el Espíritu Santo. Dice amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es malicia? Maldad es romper los mandamientos. Todo cuando rompes los mandamientos es maldad, porque son cosas malas. Entonces dice, ¿cómo lo remediamos? Antes sed benignos unos con otros, aunque estás tan enojado con tu mujer o con la persona a la que te cruzó la calle. Entonces, no importa qué enojaste, no importa qué te hicieron. Dice la palabra de Dios, hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos
unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos perdonó en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes son perdonados? ¿Cómo Dios los perdonó? ¿Les está recordando todo el tiempo lo que hicieron? ¿Los está cobrando? No. ¿Cómo lo perdonó? Dice la palabra como no pasó nada. Dice, agarró sus pecados y los tiró atrás de su espalda a la profundidad del mar. Y jamás, dice, lo recordará. Esto es el perdón. Nosotros decimos, sí te perdono, pero nunca lo olvidaré porque tengo buena memoria. ¿No? Dios tiene mejor memoria, pero sabe cómo olvidar. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense si Dios nos estaría reprochando de lo que hemos hecho. Jamás gozaríamos la vida. Pero Él nos ama tanto que nos perdonó por completo. En el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer, pero rapidito los apuntan, Marcos 3, 1 al 6. Estamos leyendo que Jesús entra en la sinagoga y ahí había un hombre seco de mano, tenía una mano seco, y dice que el día de reposo, pero él lo sanó prácticamente. Pero al final algo sucede, lo que estamos viendo en versículo 5. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, porque fariseos se enojaron porque Dios sanó, porque Mesías sanó en el día de reposo. Y el día de reposo es el día de regalo al pueblo para hacer el bien, para servir uno a otro, para apartar el tiempo, descansar en Dios. Entonces dice, se enojaron porque hizo buena obra. Y dice, le dio tristeza. ¿Qué le dio tristeza? Miren, la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. ¿Qué es lo que causa más tristeza a un padre en su hijo cuando ve de su corazón duro? Qué duro eres de corazón. Y tú sabes que cuando corazón es duro no sabe ni perdonar ni ser perdonado, ni pedir perdón. Un corazón duro es el corazón que agarra y boxea por todos lados lastimando a los demás. Y a veces Dios tiene que permitir que pasemos por un molino de pruebas para convertir nuestro corazón duro y convertirlo en corazón de polvo, corazón blando, sensible. A mí corazón duro me causa mucho cuando una persona es tan dura, tan áspera con los demás, con sus palabras, con su mirada, con su forma de reaccionar hacia los demás. Me da mucha tristeza, me lastima mucho por él. Pero cuando muchas veces somos tan endurecidos por las experiencias de nuestra vida que ni reconocemos que nuestro corazón duro. Y entonces Dios dice, te ayudo, hijo, y te mete en un molino y te empieza a moler, y te empieza a moler, te empieza a moler para que tú puedas convertirte en un vaso útil para la gracia de Dios. Bienaventurados son tiernos de corazón, dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, ser tiernos y sensibles del corazón. Otra reacción que disfruta a su pueblo de Israel. Dios no solo tiene reacciones negativas, pero nuestro Dios es Dios de reacciones positivas cuando su pueblo lo ama, lo busca. En Salmo 149, versículo 4, dice, Jehová disfruta a su pueblo.
hermoseará a los humildes con la salvación. Dios está disfrutando, hasta dice la palabra, que Él habita en medio de alabanza de su pueblo. Y no es solo cuando cantamos, no se refiere nada más a eso, pero cuando su pueblo lo sabe honrar. Esto es la alabanza para Dios, el pueblo que lo honra con sus vidas, con sus palabras, con sus actitudes, con sus reacciones. Allí habita Dios y allí deleita, dice la palabra de Dios, disfruta a su pueblo. Otra reacción rapidito, mis hermanos, que Jehová compadece y tiene compasión. Compadece y tiene compasión. En Salmo 103:13 la palabra de Dios dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y qué es temor de Jehová? Es la obediencia, no es que tengo miedo, no. Temor de Jehová es reverencia, obediencia. Obediencia porque tú sabes que Él es Dios y tú no. Y reconoces tu lugar, reconoces tu posición, que dependes de Él. Salmo 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si no fuera misericordioso, ¿dónde estaríamos ya, hermanos? Pero su misericordia nos ha sostenido. Salmo 63:3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Jehová regocija, mis hermanos. En el libro de Sofonías capítulo 3, apúntanlo, versículo 10 al 17. Dice cómo Dios regocijará en la última redención de su pueblo. Que el reino milenio va a ser el reino de gozo del Señor. No vamos a mirar mucho en eso, pero Él dice en Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Dios goza cuando hacemos bien. Él se goza y es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos da nuevas fuerzas, mis hermanos. Y el último, en Romanos 5:8, podemos hablar mucho. También Dios tiene celos. Dios tiene diferentes reacciones, pero ya no para ocupar más tiempo, para próximo domingo seguir. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra sus sentimientos. Dios los muestra y los sentimos. Si tú caminas con Dios, das cuenta cuando el Espíritu Santo dentro de ti está triste. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando Dios está enojado contigo, tú sabes, porque no sabes dónde esconderte. Mejor corre a la presencia de Dios y pide perdón. Porque dice: venid, venid, dice Dios, está abierto. Mientras hay día, vengan. Y tú sabes cuando Dios tiene celos porque pusiste tu mirada en lo que no es tuyo. Tú sabes cuando Dios goza porque tu corazón se rebosa de la paz del Señor. Amén. Dios muestra sus reacciones. Por eso es tan importante que tú también aprendas a mostrar tus reacciones de forma correcta, especialmente el amor. Habían generaciones anteriores, especialmente en mi país, donde se creían que el amor no se muestra, que mostrar amor es solo para débiles. Decía mi papá en su tiempo: hay que amar de tal forma para que nadie dé cuenta. Así los enseñaron, así ellos creían. Mi papá era muy proveedor, muy trabajador, siempre teníamos todo, pero no era expresivo de su amor.
Es muy importante que aprendamos a expresar nuestro amor y aprendamos a expresar de la forma como el otro lo entienda. Porque algunos tenemos necesidad que el amor se expresa con las palabras. Que te digan, perdóname, que te digan, te amo mucho, que te digan, tú eres el hombre más valiente del mundo, o que tú eres la mejor, más trabajadora del mundo, que tú eres la mejor cocinera del mundo. Hermanas, ¿quién tiene necesidad de escuchar? No todas. Para algunos hay suficiente que te abracen. Para algunas hay suficiente que te traen una macetita de regalo. ¿Cierto, Arelita? Todos somos diferentes y tenemos nuestro idioma. Cuando nosotros casamos con el pastor, él no sabía ucraniano, yo no sabía español. Hablábamos en inglés y que para ninguno es primer idioma nativo. Entonces a veces no sabíamos cómo expresar, pero llegó el tiempo de estar aprendiendo idioma, porque si yo le hubiera hablado en ucraniano o él me hubiera hablado en español, pues ahí quedamos, porque no entendíamos nada. Pero hay que aprender a esforzarse para poder expresar de tal forma que el otro te entienda. Por eso dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Él ya murió por nosotros. Él no murió por los justos, Él no murió por los buenos, Él no murió para que tengamos coches y casas en mejores lugares. Él murió para que seamos vivos y resucitados para la vida y vida eterna. Para que los muertos vivan, para que los sordos escuchan, para los que ciegos vean y para que los injustos sean injertados en el olivo, en el pueblo de Dios, y para que Él sea nuestro Dios y nosotros lo pudiéramos llamar Abba Padre. Bendito sea tu nombre del Señor.